fuerte, porque en ese momento estaba él con toda la adrenalina. Estaba uno y él mismo disparaba. Ya le había disparado al chico, estaba todo así, colérico. No, cada rato decía que le habían pagado para morir. ¿Le habían pagado? Sí, él decía que le habían pagado para morir, decía de que el mando, o sea, el mando superior, así hablaba de que estaba en Lima y que ellos sabían que si le pasaba algo a él, ellos iban a detonar la bomba. Uno a uno exigía los celulares a los clientes secuestrados y luego enviaba a este funcionario del banco de camisa blanca a llamar a la policía para dar el número de turno al que ellos debían llamarlo. Llamen al celular. Que llamen al celular, que llamen al celular. Ya pues, para eso estamos, estate atento nomás, te voy a seguir llamando. Ya. Voy a seguir matando, finalmente voy a detonar esta bomba. Pero un helicóptero con capacidad para 6 personas, más la moto, más el dinero, financiado de gasolina para 1000 kilómetros de viaje. Ya, correcto. no vas a tener dinero. Ya. El helicóptero debe aterrizar en la cuadra 7 y media de la barra. Cuadra 7. Vio que el efectivo policial con el que estaba negociando no le hacía caso. No le hacía caso para nada no le hacía caso. Entonces, ¿qué tiene? Él dijo que si no me haces lo que yo pido y si no me das lo que yo pido, voy a agarrar y voy a comenzar a matar uno por uno. Cuando le decían el helicóptero ya no puede aterrizar, le decía, y él le decía, pero ¿por qué? A mí no me interesa, rompe cosas, corta los cables, no sé, pero me aterrizas ese helicóptero en la esquina. El sujeto ya estaba enfurecido, desesperado, perdía la paciencia y solo caminaba de un lado a otro. Sus pedidos no llegaban y entonces decidió acabar con todo. ¿Saben qué? Ahora voy a empezar a matar a uno por uno. Ahora sí me van a hacer caso. Se juntan todos y empezaron a mover a todos los adultos. Y yo dije que no me diga a mí, decía que estaba tapando a la bebé y en eso me patea a mí la pierna. Tú, vete para allá. Yo lo único que hice fue empujarlo más allá, ni no te muevas. Disparó en el suelo y dijo, ya ven, ya maté a otro. Mientras tanto, Eliseo vivía su propio drama. Había logrado salir del banco con 2 de sus hijos, pero su mujer y la más pequeñita de sus niñas estaban a merced de un loco. Lo más grande que pensaba es que detonara la bomba y al menos estar ahí para brindarle la atención a ellas. A las 8 de la noche, cuando el secuestrador ya estaba desesperado, se decidió iniciar la intervención policial, mientras los negociadores continuaban al teléfono con el desquiciado con la finalidad de distraerlo. Por el jirón Unanue, a donde no llegaba la visibilidad del delincuente, un grupo especializado del SWAT retiró las rendijas del ducto de ventilación, aprovechando el ruido del propio aire acondicionado y la distracción del sujeto al teléfono. Por ese pequeño orificio salieron los primeros liberados que se habían guarecido las 7 horas detrás del mostrador de atención sin que el delincuente se percate de ellos. Luego los policías ingresaron uno a uno. Los mostradores de atención y una vez con el sujeto en la mira, disparó. Suponiendo que esto sea la parte de atrás de la ventanilla, ¿no es cierto? Ya. El equipo ingresa por acá, no está siendo visto. El equipo táctico tiene que esperar y aprovechar la sorpresa para iniciar la acción. Cuando él se desplazaba y estaba cargado con el arma en la mano, con su celular, pero tenía el dispositivo ya acá del explosivo. Nosotros lo que queríamos es que no lo active, motivo por el cual en un momento que se ubica él y aprovecha la posición táctica, el efectivo de SWAT que lo tenía ya en su punto de dominación,
se efectúa y neutraliza a este individuo. Es decir, No, cuando ya escuché el sonido del disparo, ahí nomás se escuchó al policía. Ahí nomás salió un policía que decía, nadie se mueva, todos quédense quietos, y ahí nomás al mismo segundo salieron todos los demás policías, todos. Entraron y le dispararon al hombre, yo estaba al lado de él y él cayó prácticamente encima de nosotros arrimando las sillas. Y eso fue jalar y arrastrar a mi hija hacia un extremo porque tenía miedo que estallara la bomba. De eso ya los policías nos agarraron, por favor, cálmense, digo, pero el detonador, ya lo desactivamos. Uno a uno fueron saliendo los liberados y trasladados a la oficina de enfrente del mismo banco. Muchos presos del pánico, otros aturdidos, la mayoría confusamente aliviada. Allí estaba la pequeña Dafne con su madre buscando entre el enjambre de periodistas a papá. Yo me lo buscaba, ¿dónde está? Porque yo pensaba que estaba con los chicos. Yo lo buscaba, ¿dónde está? Porque nos hicieron correr hasta allá. Y en eso cuando lo veo en la ventana, le digo, ahí está papá. Y ella, papá, y ahí nos pusimos ahí a abrazarle. Te dije que íbamos a salir vivas, te dije y tal. Dafne, de apenas 4 años, ha quedado traumatizada. Desde que salió liberada junto a su madre, no ha emitido palabra alguna. Los recuerdos del hombre malo la acechan. La sangre del herido que pensó era su padre la perturban. El enjambre de periodistas, cuando llegó la paz, que para ella aún no era tal. Todo se mezcla en su cabecita y de su boca no sale nada. Han pasado 48 horas de su liberación y solo ha hablado para decir una frase. Solamente me dijo, no me vuelvas a llevar a la marra. Es lo único que ha dicho. En la mañana. Pero ¿quién es ese sujeto escondido tras una capucha y unos lentes oscuros? ¿Quién es este delincuente que mantuvo en vilo a todo el país? Se trata de Ruiz Wilfredo Ninaski Barrios, un sujeto que se definía a sí mismo como físico e inventor. En su página de High Five escribió: me gusta la ciencia, la física y la matemática. Sobre sus intereses explicaba: diseño y construyo máquinas que nunca han existido en la faz de la Tierra. Mi deporte favorito es el fútbol. La policía ya ha determinado que el supuesto explosivo que llevaba adherido en el pecho era falso, pero los detonantes del maletín eran reales y estaban efectivamente conectados al activador que llevaba en la mano. Lo más probable es que el sujeto haya creado sus propias armas con antelación, pues en su última comunicación a través de dicha red social, ante la pregunta ¿en qué anda Ruiz ahora?, respondió: creando una nueva fuente de energía independiente. A todas luces, se trataba de un sujeto con algún tipo de desequilibrio mental. Hasta el momento, la policía ha confirmado que se trata de un desertor del servicio militar obligatorio. Se sabe que Ruiz era de Yauyos y High Five lo muestra como un joven con gusto por los viajes. Se le ve en ciudades como Huancayo y algunos parajes de la selva. Varias fotos hablan también de amistades, de 2 hermanas y de una vida aparentemente normal. Incluso se le ve con su madre alrededor de una mesa navideña, una fiesta que ahora ella pasará sin su único hijo varón, cuyo cuerpo reconoció hoy en la morgue. Los rehenes, más bien, gracias a la excelente intervención policial, especialmente de la Subunidad de Acciones Tácticas SWAT, han vuelto a la vida para celebrar una Navidad más en familia, con el increíble regalo de volver a nacer, pero con el imborrable recuerdo de las 7 horas y media más espeluznantes de sus vidas. La última vez que supimos noticias de doña Elian Katt fue cuando Heidi Grossman fue a visitar a la pareja presidencial a San Francisco. Ellos enseñaban en la Universidad de Stanford y el don Alejandro Toledo cocinaba la idea de lanzarse a la presidencia de la República por segunda vez. Ahora que él ya está en campaña, doña Elian vuelve a recibir a Heidi Grossman, pero esta vez en Washington, donde ella enseña en la Escuela de Estudios Internacionales, y sus alumnos, me cuenta Heidi, están fascinados con ella, la respetan, la quieren, la admiran, a esta profesora belga que domina el quechua. Simplemente es una admiración total. Heidi me cuenta que tuvo un diálogo verdaderamente honesto y distendido con doña Elian Katt, que admite los errores que cometió, que está preparándose para regresar al Perú, acompañar a su esposo en campaña, pero sobre todo para reconciliarse y reconquistar a los peruanos. Vamos a ver la vida de doña Elian en Washington y sus planes de retorno. ¿A cuál vamos a seguir? ¿A cuál vamos a seguir para la Pachamanca? Estos 4 gorditos ahí.
Hace 5 años, en esta humilde comarca llamada Perú, una belga de melena aleonada alborotaba el ambiente político y encendía a la prensa. Una primera dama con el carácter parecido a su cabellera, rojizo intenso y con un acento francés en los labios, cuyas frases célebres la hicieron, hasta el día de hoy, inolvidable. Para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa. Doña Elian Karp de Toledo, un quinquenio después, y para sorpresa nuestra, aceptó recibirnos en la ciudad de Washington, Estados Unidos, para una entrevista en la que prometía hablar de todo. Un impredecible encuentro que nos dejó boquiabiertos. En mi diccionario no existe la palabra odio. Contra todo pronóstico, doña Elian se está preparando para volver al ruedo político. Yo dije que ahora está abajo. Y francamente, hoy parece ser otra. Sigue siendo deportista, sigue conservando su look de leona rebelde, sigue usando motivos peruanos en la tenida, pero su candoroso estilo de hablar hoy se ha modulado y sus anticuerpos con la prensa parecen haber recibido 5 años de sanadora lejanía. Un bálsamo que la ha convertido ahora en nuestra amable anfitriona, la dama sonriente y apacible que nos recibe en la Universidad de Washington, donde es profesora y donde sus alumnos dicen de ella lo que muchos peruanos consideraban imposible. Yo te escucho. Ella tiene mucha empatía hacia la gente, ¿entendés? No sé, es muy dulce, es muy buena persona. ¿Y qué te parece la profesora Karp? Excelente. ¿Sí? Es muy inteligente. ¿Qué te gusta de su curso? Nada. Usted nació en Bruselas. No, nací en Francia. Ah, en Francia. El primer error. Dicen que doña Elian heredó el temple de su padre, un belga judío que participó en la resistencia francesa contra la invasión nazi. La muchachita ojiazul dejó el hogar a los 17, estudió becada en Jerusalén y Stanford y se casó con el peruano del que se divorció años después de una íntima guerra fría. Cuando llegamos en 81, yo llego como muchachita y lo primero con lo cual me confronto es esta famosa historia que cuenta mi esposo de tratar de entrar a un club o a restaurantes y donde me decían a mí, si yo era la gringa, la extranjera, su chofer no entra, parquea el carro por allá. Él no es mi chofer, es mi esposo y somos una pareja. Después nació la niña y no hay que olvidarse que yo enfrenté todo casi sola porque mis padres no estaban. Su papá, don Anatolio, vino a ayudarnos y él era el que mostraba todo. Yo había tenido 16 hijos. El señor podía hacer todo con los ojos cerrados. ¿Y usted no tenía idea de cómo cambiar una niña? ¿Cómo lavarle? Nada. No, tuve una vecina muy generosa, muy linda, que venía, cada vez que escuchaba a la bebé gritar, venía a enseñarme al principio qué hacer. Debajo de todo personaje hay una persona. Y Elian Karp, como nunca, decidió contarnos esa mañana escenas nunca antes reveladas sobre su vida matrimonial, sobre su separación de Toledo y su decisión de regresar a Washington para trabajar lejos de su única hija. ¿Cómo fue la separación de Chantal? ¿Qué edad tenía ella? Terriblemente difícil, fue terrible. Yo me acuerdo noches enteras yo lloraba por no tenerla cerca de mí, por no tener mi familia. Fue muy difícil. Yo traté de llevarla conmigo. La verdad que el sistema judicial es muy desfavorable hacia un extranjero. No me dejaron sacarla. Me dijeron simplemente, tú eres una extranjera, la niña es peruana, no te hagas ninguna ilusión, nunca la vas a poder sacar, sin el permiso del padre. Y don Alejandro no quería dejarla ir. No la quería dejar ir, entonces no tenía otra situación. Los Toledo Karp han pasado buena parte de su historia separados. Ella trabajó en África para el Banco Mundial durante 7 años y luego regresó a Israel, hasta que una mañana su hija Chantal la llamó para avisarle que el MRTA había secuestrado a su padre en la residencia del embajador japonés. Fue entonces que Elian volvió para quedarse.
Bueno, la verdad es que lo único que me interesaba cuando regresé era la salud de mi familia. Estaba extremadamente feliz de volver a estar los tres, de reempezar una vida familiar. Ya me había olvidado lo que es. Vivía una vida de mujer soltera, ¿no? Y